Plaza Podcast. El Senado de Alicante Plaza. Suelen decir que los intelectuales no triunfan en política porque no saben callar. O Charles de Gaulle, el famoso estadista francés, fue más allá y dijo que los intelectuales eran como la sal, que uno tenía, o no podía, mejor dicho, tomárselos a cucharadas, ¿no? Que tenía que ajustarlos en su justa medida a la hora de intervenir en determinados conflictos, en determinados momentos. Y es que si uno se fija, ya sea intelectuales o gente externa de la política esta nuestra, pues verá que todos aquellos que no han estado en la política desde una tierna edad, desde que, por así decirlo, no perdieron la virginidad política de forma prematura. Me estoy refiriendo a como dijo precisamente el mismo Iván Espinosa de los Monteros en una entrevista que un servidor le hizo en Alicante Plaza, de no haber medrado en las juventudes de los partidos, pues da la sensación de que todo aquel que no forma parte de ese círculo, todo aquel externo a ese ecosistema particular, no triunfa. Ya sea, como digo, intelectuales o ya sea todo aquel que no tenga ese apelativo de pensador. O habría también que preguntarse si es que acaso los que piensan son todos aquellos los que no forman parte de un partido político. Porque ya sabemos que en ocasiones los partidos políticos, más que laboratorios de pensamiento o ecosistemas de pensamiento, son más pues una especie de jauría de perros en los cuales pues cada uno no es que vaya por libre, sino que no tienen libertad de criterio y se dejan llevar por ese patrón que es el líder de esa manada. Y esa falta de comportarse como entes independientes y ese exceso de manadas que hay, desgraciadamente, en la política, de caciquismo, no de caciquismo, sino más bien determinados grupos cerrados en los cuales es importante, es imposible entrar, pues hay determinados perfiles en los cuales pues no terminan de casar. Son muchos, ya se vio en la nueva política, o en esa nueva política, que algunos se convirtieron en esos políticos que ellos criticaban, quizá a sabiendas de que tenían que amoldarse a unos determinados criterios para sobrevivir y para seguir viviendo de esa política. Hoy hablaremos de un caso concreto, que bien no es un intelectual, aunque seguramente sea una persona mucho más capacitada que muchos políticos que están en diferentes gabinetes, y que ha terminado bastante solo y ha terminado divorciado de los suyos y divorciado también de los extraños. Bienvenidos al Senado de Alicante Plaza. Comenzamos. Y bueno, si han estado ustedes siguiendo la actualidad valenciana, pues seguro que saben a quién me refiero, seguro que están adivinando en quién un servidor está pensando. Y no es más que el general Gampan Pols, que, como saben, pues acaba de... Bueno, todavía no. Cuando se publica este podcast, pues todavía sigue formando parte del Consell, pero ya ha anunciado que lo deja, aunque ya lo anunció, ya dijo que su paso por la política era temporal, no era in aeternum, ¿no? Como en ocasiones da la impresión de que es la política, de que parece que no hay una puerta de salida, sino que más bien hay una puerta cerrada, o en otros casos ciertas puertas giratorias. Pues ha cumplido su palabra y a partir de octubre ya no formará parte del Consell, ¿no? Y es cuando se llevará
a cabo dentro de unas semanas la remodelación del gobierno del señor Carlos Mazo. Habría que preguntarse, ¿no?, por qué perfiles como el de Gampan Pols pues no triunfan en política, o simplemente perciben esa política como un terreno pantanoso, como un terreno ajeno al suyo. Y sin embargo, pues vemos como políticos profesionales, los cuales en muchas ocasiones tienen muchísima menor capacidad que perfiles como es el de Gampan Pols, y ahora vamos a mencionar algunos de ellos, ¿no? Y permanecen, ¿no? Yo creo que precisamente esa es la falta que hay, ¿no? De a lo mejor perfiles ajenos, pues que les cueste, o que, mejor dicho, no les cueste adaptarse a las condiciones de vida del planeta político. Porque precisamente estos que dan ese paso, como es el caso de Gampan Pols, para ser conseller, pensando quizá en tocar el cielo, no tocar el cielo del poder, precisamente ellos están otra cosa, sino tocar el cielo de la gestión pública, lo que se encuentran es que más que tocar el cielo se terminan estrellando con el infierno que es lidiar a veces con la burocracia y a veces con equipos humanos que no acompañan. Hay grandes profesionales en la política. Ojo, no voy a caer en la manida crítica de que son todos unos incompetentes. No, hay grandes gestores. Lo que pasa es que hay que encontrarlos. Y el problema que hay es que muchas veces la política se convierte en amiguismos, en caciques. Y precisamente uno se topa con perfiles como Gampan Pols, que no necesita la política para vivir, pero es que asimismo este señor se encuentra con personas que sí que necesitan la política para vivir y que no tienen libertad de criterio, o mejor dicho, que no tienen criterio propio. Y trabajar con personas así, seguro que es complicado. Ustedes no me lo negarán. Y ese es precisamente el punto por el cual pues perfiles como en el Gampan Pols no suelen triunfar en política. Pero es que estoy mencionando a Gampan Pols y me están viniendo otros muchos, ¿no? Otros muchos profesionales que hay, incluso, y estamos hablando de los que lo intentan, los que intentan dar el paso de estar en política, porque hay otros que sinceramente no les compensa. Me estoy acordando cuando Pablo Casado ofreció a Pablo Isla, el ex CEO de Inditex y recién nombrado relativamente CEO de Nestlé en España, le ofreció ir en las listas del Partido Popular o formar parte de su equipo. Y Pablo Isla dijo que no, que prefería estar en un despacho con ejecutivos ansiosos y codiciosos y en ocasiones también con luchas caínitas que estar con unos políticos que no sé si tendrán codicia, ¿no? Seguro que alguno, como presuntamente parece, sí que tuvo bastante, ¿no? Y me estoy refiriendo pues a las presuntas investigaciones que estamos viendo en los últimos meses de determinados miembros del gobierno central. Pero como pueden ver, es un ecosistema distinto, un ecosistema complicado, y que ni determinados perfiles que están acostumbrados a lidiar con carros y carretas de diferente índole, pues también les cuesta, ¿no? Y hay muchos casos, como digo, ¿no? Y también hay otros casos de intelectuales, como los que decía al principio, que es el caso de Ángel Gabilondo, ¿no? El cual sí que consiguió el éxito de ganar las elecciones en la Comunidad de Madrid hace algunos años, pero no consiguió gobernar. Pero ahí podríamos estar, no solo este podcast, sino varios, pues hablando de esos perfiles distópicos en ocasiones y que a muchos o muchos anhelan en la política.
nos vamos, como siempre, a nuestra librería de Alejandría particular para recomendarles un libro. ¿No? Hay un libro, un ensayo, que viene bastante al pelo, bastante al caso, y que seguramente, no sé si lo habrá leído, al señor Gampan Pauls pues le habría gustado leerlo, ¿no? O por lo menos quedarse con algunas de las máximas que el autor dice en este ensayo. Y no es otro que un clásico para entender la política, para conocer este mundo tan apasionante y a la vez tan complicado. Me estoy refiriendo a Fuego y Cenizas, de Michel Ignatieff. Un perfil interesante, un ensayista y académico que fue el líder del Partido Liberal de Canadá y de la oposición desde 2008 hasta 2011. Como pueden ver, un tiempo efímero, no tan efímero. Me estoy acordando de Marcin Huerta, ¿no? También podríamos considerarle un intelectual. No sé si llegará a intelectual, pero seguro que más intelectual que muchos que están en política, seguro que es. No se acordarán de las bromas que hacía el exministro, tan breve, con la brevedad de su mandato. Por lo menos el señor Ignatieff llegó a los 2 años y 2 años que le dieron de sobra para conocer la política desde dentro y sobre todo pues para hacer autocrítica de los errores que cometió, de el error que cometió no dando el paso para la política. Eso fue un gran servicio desde su criterio, sino esos pequeños pecados que no tuvo en cuenta y que relata precisamente en su libro Fuego y Cenizas. Y precisamente es por eso, por lo que escribe esta obra, este ensayo en el cual pues nos narra y hace propósito de enmienda, aunque no propósito de enmienda, sino que se confiesa con el propio lector de los fallos que tuvo en política y anima a todo aquel que tenga vocación política a dar el paso. Pero eso sí, para que no cometa los errores que él cometió, los deja apuntados aquí en este libro. Y apunta además con este subtítulo, éxito y fracaso en política. Esos dos mundos, esas dualidades del éxito y el fracaso, que tanto nos gusta. Y me estoy acordando además de una entrevista que le hizo Carlos Alsina al presidente francés Nicolas Sarkozy, cuando le preguntó sobre el balance de su época en política, sobre los aciertos y los fallos. El presidente francés dijo que había tenido aciertos y fallos, pero que había tenido más fracasos que aciertos, pero que había aprendido más de los fracasos. Y así es, el libro Fuego y Cenizas no es más que un aprendizaje del autor, pero un aprendizaje del que se impregna el propio lector cuando lee la obra. Tenemos con nosotros en este nuevo episodio del Senado a un buen amigo, a un buen colega, a un clásico ya de esta casa, que también es la suya y que, bueno, pese a que sea su casa, no quita la costumbre de intentar abordarla con su corsario digital. Se trata de el apreciado y estimado Fernando Llopis, que va a opinar sobre, pues esto, del qué pasa con los intelectuales en política, ¿no? Y qué pasa, por qué no triunfan todos los ajenos al mundo político. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Sí, lo cierto es que cada vez es más difícil dedicarse a la política si eres un profesional honrado y tienes un buen trabajo. Entre otras cosas porque económicamente, si quieres seguir siendo honrado, no te va a compensar. Y en segundo lugar, y es algo que tenemos que hacernos mirar, es que la sociedad en general no valora el esfuerzo de los políticos, ¿no? Es decir, siempre piensan que una persona está en política o ha cambiado su dedicación profesional por la política por algún interés espurio, y muchas veces no es así. Es decir, en otros países se asume que las personas ocupan determinados puestos en determinados momentos por hacer un servicio a la sociedad, y eso en España,
quizá debido a los muchos casos de mangantes que hemos sufrido, pues quizá ya no nos lo creemos, ¿no? El general Gang Pampos yo creo que tuvo una buena intención en realizar una tarea que desgraciadamente creo que no se ha notado porque es difícil, porque da la sensación de que no había un interés desde el gobierno central por arreglar las cosas y era muy difícil. Y también es cierto que no es lo mismo mandar a soldados siendo general que mandar a técnicos de la administración siendo una especie de conseller. Con lo cual, quizá la reflexión que yo dejaría es: a lo mejor hay que empezar a confiar en los políticos honrados, honestos y que no mientan, y dejarles trabajar. Y pensar que mucha gente, pues a veces abandona sus trabajos profesionales simplemente por dedicarse un tiempo y sus capacidades a la política. Y bueno, quizás si empiezan a haber buenos casos de gente honrada y honesta que lo hace, pues a lo mejor acabamos pensando que la mayoría lo son. Gracias, querido amigo, por tu píldora, por tu análisis, como siempre tan certero y sincero. Y sobre todo, que sin esos matices, pues haga mucho bien. Un fuerte abrazo. Y bueno, ha sido un placer tenerles a ustedes también al otro lado. Tampoco queremos ser agoreros, tampoco queremos asustar a aquellos que tengan vocación política, pero que quieran hacer carrera ajena primero a este mundo político. Desde aquí les animamos, desde aquí decimos que necesitamos perfiles como esos, necesitamos perfiles que estén aterrizados, porque los que están allá arriba, los que están en el hemiciclo, los que están subidos a los escaños, a veces están subidos a una torre de marfil en la cual el mundo parece ajeno a su propia atmósfera. Gracias, como digo, de tenerles al otro lado, y un placer pues estar una vez más con ustedes. Sean buenos, sean felices y un abrazo muy fuerte.